Antes de que amanezca, ya es demasiado tarde. Es la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, y en cada ciudad, en cada pueblo, en cada rincón del Reino de Francia, cientos de soldados rompen puertas al mismo tiempo, siguiendo órdenes selladas que nadie tenía permitido abrir hasta esa noche exacta. En cuestión de horas, más de 600 caballeros de la orden más rica y poderosa de toda la cristiandad son arrancados de sus camas, encadenados y arrastrados a mazmorras. Ninguno de ellos opuso resistencia real. Ninguno de ellos lo vio venir. Y en ese mismo instante, en algún punto entre París y el puerto de La Rochelle, algo desaparece para siempre. La fortuna más grande jamás acumulada por una sola organización militar y religiosa en toda la Edad Media. 700 años después, nadie ha podido encontrarla. Bienvenidos a un nuevo expediente. Si eres nuevo en este canal, aquí investigamos los casos más oscuros, más extraños y más incómodos que la historia oficial prefiere dejar en las sombras. Y te aseguro que el de hoy es de los que te van a quitar el sueño. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la caída de una orden de caballeros medievales, es posiblemente el robo perfecto más grande de la historia humana, un crimen de Estado disfrazado de justicia religiosa y un tesoro que, según algunos, sigue esperando en algún lugar del planeta a que alguien finalmente lo encuentre. Quédate hasta el final, porque hay una teoría, la última que vamos a revisar, que conecta directamente este misterio medieval con descubrimientos arqueológicos hechos apenas hace unos años y que muy pocos canales en español se han atrevido a contar completa. Para entender cómo una organización tan poderosa pudo desaparecer de la noche a la mañana, primero hay que entender de dónde venía ese poder, y créeme, la respuesta es mucho más sorprendente de lo que la mayoría imagina. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, conocida simplemente como los Templarios, nació en el año 1119, fundada por un pequeño grupo de 9 caballeros franceses, con el objetivo declarado de proteger a los peregrinos cristianos que viajaban hacia Jerusalén tras la Primera Cruzada. En sus primeros años fueron literalmente pobres, tan pobres que su sello oficial mostraba a 2 caballeros compartiendo un solo caballo, porque no tenían recursos ni siquiera para que cada miembro tuviera su propia montura. Nada en ese origen humilde anticipaba lo que estaba a punto de suceder. En apenas 2 décadas, gracias al respaldo directo de la Iglesia y a una serie de privilegios papales sin precedentes, otorgados principalmente mediante la Bula Omne Datum Optimum en 1139, los templarios se convirtieron en la primera organización de la historia europea con el poder de operar completamente al margen de reyes, obispos y autoridades locales, respondiendo únicamente ante el Papa. Piénsalo un momento. Una organización armada, con presencia en toda Europa y Oriente Próximo, que no le debía obediencia a ningún rey. Eso, por sí solo, ya era una bomba de tiempo política. Pero lo que realmente los convirtió en la entidad más poderosa de su época no fueron sus espadas, sino su ingenio financiero. Los peregrinos que viajaban hacia Jerusalén enfrentaban un problema enorme. Transportar oro y monedas a través de rutas plagadas de bandidos era prácticamente un suicidio. Los templarios idearon una solución brillante, siglos antes de que existiera algo remotamente parecido a un banco moderno. Un peregrino podía depositar su dinero en una encomienda templaria en Francia o en Inglaterra, recibir a cambio una carta sellada con un código, y luego, al llegar a Jerusalén, presentar esa carta en otra encomienda templaria para retirar el equivalente en moneda local. Acababan de inventar, de forma práctica, el primer sistema de transferencias bancarias internacionales de la historia occidental.
reyes, nobles y comerciantes empezaron a confiarles no solo el transporte de dinero, sino la gestión completa de sus fortunas. Los templarios cobraban intereses disfrazados de donaciones o comisiones administrativas para esquivar la prohibición eclesiástica de la usura. Prestaban dinero a la propia realeza europea, administraban propiedades, cobraban impuestos en nombre de la corona y llegaron a tener una red de más de 9.000 propiedades repartidas por todo el continente, desde castillos fortificados hasta granjas, molinos y viñedos. En términos actuales, estamos hablando de lo que hoy podríamos comparar con un banco central privado, un ejército permanente y una corporación multinacional, todo fusionado en una sola entidad, sin rendir cuentas a ningún gobierno nacional. Y aquí es donde entra el hombre que va a convertirse en el villano principal de este expediente. Felipe IV de Francia, conocido por la historia como Felipe el Hermoso, heredó un reino al borde de la bancarrota. Sus guerras contra Inglaterra y Flandes habían vaciado las arcas reales, había devaluado la moneda repetidamente, generando inflación y descontento popular, e incluso había expulsado a los judíos de Francia en 1306 con el objetivo apenas disimulado de confiscar sus propiedades y saldar deudas pendientes con ellos. Pero había un acreedor todavía más grande al que Felipe le debía sumas colosales: los propios templarios. El rey de Francia le debía dinero a la orden que se suponía debía protegerlo espiritualmente. Y aquí quiero que hagas una pausa conmigo y pienses en esto como lo que realmente es. La historia nos enseña que pocas cosas son más peligrosas que ser el acreedor de alguien que tiene el poder absoluto de reescribir las reglas del juego. El 13 de octubre de 1307 no fue una decisión repentina. Felipe llevaba meses preparando el golpe en absoluto secreto, coordinando con su consejero Guillaume de Nogaret la redacción de órdenes de arresto selladas que se enviaron a todos los senescales y bailíos del reino, con instrucciones precisas de no abrirlas hasta la noche anterior a la fecha señalada. La acusación oficial fue devastadora: herejía, adoración de un ídolo demoníaco conocido como Baphomet, escupir sobre la cruz durante los rituales de iniciación, prácticas homosexuales obligatorias entre los miembros, y una larga lista de blasfemias que hoy sabemos, gracias al análisis histórico moderno, fueron obtenidas casi en su totalidad mediante confesiones extraídas bajo tortura sistemática. De los 138 templarios interrogados solamente en París, 134 terminaron confesando al menos una de las acusaciones. El propio gran maestre de la orden, Jacques de Molay, un hombre que había liderado ejércitos en batalla, confesó bajo tortura cargos que después, cuando tuvo la oportunidad de hablar frente a una comisión papal sin estar bajo tormento inmediato, retractó completamente, declarando que todo había sido inventado para detener el sufrimiento físico. Ese patrón, confesión bajo tortura seguida de retractación pública, se repitió una y otra vez en los interrogatorios, un patrón que cualquier investigador moderno reconocería de inmediato como la fabricación deliberada de un caso judicial, no el descubrimiento genuino de una conspiración religiosa. Ahora, aquí quiero que te detengas un segundo a notar algo, porque es la clave de todo este expediente. Felipe no solo quería destruir a los templarios, necesitaba, sobre todo, encontrar y confiscar su tesoro. Y para eso montó una operación coordinada a nivel nacional que solo tiene sentido si existía información previa muy precisa sobre dónde se guardaban las riquezas de la orden. El objetivo principal era el Temple de París, la fortaleza tesorería más importante de la orden en Francia, un edificio que funcionaba, en la práctica, como el banco central de buena parte de la nobleza europea. Cuando las tropas de Felipe finalmente irrumpieron en el Temple de París, la Torre del Tesoro estaba prácticamente vacía. No había el volumen de oro, plata y documentos financieros que se esperaba encontrar, dado el tamaño real de la fortuna templaria. Algo o alguien se había adelantado.
Y ahora, antes de entrar en la parte del expediente que de verdad te va a volar la cabeza, quiero pedirte un favor rápido. Si estás disfrutando esta investigación y quieres que sigamos reabriendo los casos más oscuros y ocultos de la historia, dale like a este video y suscríbete a Planeta Historia ahora mismo, porque lo que viene a continuación conecta piezas que muy pocos documentales se atreven a unir en un solo relato. Vamos a hablar del tesoro, de la flota fantasma y de las teorías, algunas comprobadas y otras todavía envueltas en misterio, sobre dónde terminó realmente toda esa fortuna. Según registros históricos y varias crónicas de la época, entre ellas la crónica de un monje de la abadía de Saint-Denis, en los días previos a la redada de octubre de 1307, una comitiva de carros salió del Temple de París durante la noche, escoltada discretamente, con dirección al puerto de La Rochelle, en la costa atlántica francesa. Esta es la parte del expediente donde la evidencia documental se vuelve escasa y la leyenda empieza a tomar fuerza. Pero hay elementos concretos que no podemos ignorar. Se sabe, con bastante certeza histórica, que los templarios mantenían una flota naval considerable, utilizada principalmente para el comercio y el transporte entre sus encomiendas europeas y sus territorios en Oriente Próximo. La leyenda, repetida durante siglos, sostiene que en las semanas previas al arresto masivo, 18 galeras zarparon del puerto de La Rochelle cargadas con el tesoro de la orden, sus archivos más valiosos y posiblemente reliquias religiosas de un valor incalculable, y simplemente desaparecieron de los registros históricos. Ni un solo documento de la época confirma su destino final. Ninguna corona europea reportó jamás haberlas interceptado. Ningún puerto registró su llegada bajo bandera templaria. Es como si 18 barcos, con la fortuna más grande de la Europa medieval, se hubieran desvanecido en el Atlántico. Aquí es donde el expediente se ramifica en varias teorías, y vamos a revisarlas todas, empezando por la más documentada y terminando con la que, en mi opinión, es la más fascinante de todas. La primera teoría, y la que cuenta con mayor respaldo histórico documentado, nos lleva a Portugal. Cuando la persecución contra los templarios se extendió por Europa, bajo presión del propio Papa Clemente V, muchos monarcas simplemente disolvieron la orden en sus territorios sin perseguir violentamente a sus miembros, y ningún caso es tan interesante como el de Portugal. El rey Dionisio I de Portugal, en lugar de destruir a los templarios locales, negoció directamente con el papado para refundar la orden bajo un nuevo nombre, la Orden de Cristo, fundada oficialmente en 1319. En la práctica, se trató de los mismos hombres, las mismas propiedades y muy probablemente buena parte de los mismos recursos financieros, simplemente operando bajo una nueva bandera legal, protegidos por la corona portuguesa. Esto no es especulación de canal de YouTube, es historia documentada y ampliamente aceptada por los historiadores académicos. Y aquí viene la parte que conecta este expediente con algo que quizás ya conoces. La Orden de Cristo, heredera directa de los templarios portugueses, financió décadas después las expediciones marítimas del príncipe Enrique el Navegante, el hombre que impulsó la era de los descubrimientos portugueses. Las carabelas portuguesas que exploraron la costa de África y abrieron las rutas hacia Asia navegaron bajo el símbolo de la Cruz Roja Templaria pintada directamente en sus velas. Es decir, parte del capital, del conocimiento naval y de la infraestructura que hizo posible la era de los grandes descubrimientos pudo haber salido de forma directa de los restos reorganizados de la fortuna templaria. Si esto es cierto y hay buena evidencia que lo respalda, entonces el tesoro templario no desapareció en el sentido literal. Se transformó, cambió de nombre y terminó financiando uno de los capítulos más importantes de la historia mundial. La segunda teoría nos lleva a Escocia, y esta es mucho más especulativa, aunque profundamente arraigada en la cultura popular.
Según esta versión, un grupo de templarios franceses, advertidos con antelación del inminente arresto, habría escapado hacia Escocia, un reino que en ese momento estaba excomulgado por el Papa debido al conflicto de Robert de Bruce con la corona inglesa, y por lo tanto se encontraba fuera del alcance efectivo de las órdenes papales contra la orden. La leyenda sostiene que estos templarios refugiados habrían llevado consigo parte del tesoro y que sus descendientes, generaciones después, habrían dejado pistas simbólicas talladas en la piedra de la capilla de Roslin, cerca de Edimburgo, construida en el siglo XV por la familia Sinclair. Esta capilla está decorada con una cantidad asombrosa de símbolos enigmáticos, incluyendo tallas que algunos interpretan como representaciones de plantas del continente americano, esculpidas décadas antes del viaje oficial de Colón, lo cual, si fuera cierto, sugeriría contacto templario con América mucho antes de 1492. Debo ser honesto contigo. Esta parte de la teoría no cuenta con respaldo arqueológico sólido, y muchos historiadores la consideran una interpretación forzada de patrones decorativos góticos comunes en la época. Pero la conexión entre la familia Sinclair, el legado templario y el posterior nacimiento de la masonería escocesa moderna, que reclama abiertamente una herencia simbólica templaria en sus rituales, sí está ampliamente documentada y sigue siendo objeto de investigación histórica seria hasta el día de hoy. La tercera teoría es, probablemente, la más citada en Internet y la más difícil de comprobar con evidencia sólida: la teoría del origen templario del sistema bancario suizo. Según esta versión, algunos templarios que lograron escapar de Francia se refugiaron en los valles alpinos de lo que hoy es Suiza, aportando conocimientos financieros, redes de contactos comerciales y posiblemente capital inicial que décadas más tarde habría contribuido al surgimiento de Suiza como centro financiero neutral de Europa. Es una teoría atractiva narrativamente, y no faltan quienes señalan que la cruz blanca sobre fondo rojo de la bandera suiza guarda un parecido notable con símbolos templarios. Pero aquí debo ser claro contigo como investigador honesto. No existe documentación histórica primaria que confirme un vínculo directo y verificable entre los templarios fugitivos y el nacimiento de la banca suiza, que se consolidó realmente varios siglos después, en el contexto de las guerras de religión europeas del siglo XVI. Es una teoría que pertenece más al terreno de la leyenda persistente que al de la historia comprobada, aunque su popularidad demuestra lo profundamente que el mito templario ha calado en la imaginación colectiva sobre el origen del dinero y el poder financiero moderno. Y aquí quiero que te detengas conmigo un momento, porque hay un detalle de las acusaciones que pocas veces se explica con claridad y que resulta clave para entender cómo se fabrica una conspiración desde el poder. Uno de los cargos más repetidos contra los templarios fue la adoración de un ídolo llamado Baphomet, una figura que con el paso de los siglos terminó convertida en símbolo de ocultismo en la cultura popular, apareciendo en tarots, portadas de discos de heavy metal y series de terror. Pero la verdad histórica es mucho más aburrida, y por eso mismo mucho más reveladora. No existe ningún registro arqueológico, ninguna estatua, ningún objeto físico recuperado de ninguna encomienda templaria que corresponda a semejante ídolo. La descripción de Baphomet proviene exclusivamente de las confesiones extraídas bajo tortura durante los interrogatorios de 1307 y varía tanto de un testimonio a otro, unos hablando de una cabeza con dos caras, otros de una figura con cuernos, otros de un simple gato negro, que los historiadores modernos coinciden en que se trató de una invención progresiva, construida testimonio tras testimonio bajo presión física extrema, exactamente el tipo de evidencia que uno esperaría obtener cuando el objetivo no es descubrir la verdad, sino fabricar una justificación legal para un despojo ya decidido de antemano.
Los métodos utilizados durante estos interrogatorios incluían el potro de tortura, la privación extrema de alimento y sueño durante semanas, y en varios casos documentados, la aplicación de fuego directamente en los pies de los prisioneros hasta que confesaban lo que sus interrogadores necesitaban escuchar. No hace falta ser historiador para reconocer el patrón. Bajo ese nivel de sufrimiento, prácticamente cualquier ser humano confesaría absolutamente cualquier cosa con tal de que el dolor se detuviera. Vale la pena también detenerse en la reacción del resto de Europa ante lo que estaba ocurriendo en Francia, porque revela hasta qué punto el ataque de Felipe fue una maniobra política calculada y no una cruzada religiosa genuina compartida por toda la cristiandad. En Inglaterra, el rey Eduardo II se mostró inicialmente escéptico ante las acusaciones y solamente procedió contra los templarios locales tras una intensa presión diplomática sostenida del papado durante varios meses, aplicando penas mucho más leves que las francesas, sin ejecuciones masivas. En la península ibérica, además del caso ya mencionado de Portugal, los reinos de Aragón y Castilla llevaron a cabo procesos judiciales mucho más moderados, y en varios casos, los tribunales locales declararon a los templarios inocentes de herejía, permitiéndoles simplemente disolver la orden de forma pacífica e integrarse en otras órdenes militares existentes. Este contraste resulta enormemente revelador. Si los templarios realmente hubiesen sido culpables de una conspiración herética coordinada a nivel internacional, cabría esperar una respuesta uniformemente severa en toda Europa. En cambio, lo que encontramos es un patrón claro donde el castigo más brutal, las torturas más extensas y las ejecuciones más numerosas se concentraron precisamente en el único reino donde el monarca tenía una deuda financiera monumental y un motivo económico directo para destruir a sus acreedores. Y llegamos a la cuarta y última teoría, la que prometía al principio de este expediente, la que conecta directamente con hallazgos mucho más recientes. Oak Island, una pequeña isla frente a la costa de Nueva Escocia, en Canadá, donde desde el siglo XVIII generaciones enteras de cazadores de tesoros han excavado obsesivamente un pozo artificial conocido como el Money Pit, convencidos de que en su interior se esconde algo de un valor incalculable. Durante décadas, exploradores han encontrado en ese pozo capas alternadas de madera y arcilla, diseñadas deliberadamente para inundarse con agua de mar cada vez que alguien intenta excavar más profundo, un sistema de ingeniería hidráulica tan sofisticado que resulta casi imposible atribuírselo a colonos o piratas comunes del siglo XVIII. Algunos investigadores, incluyendo a los protagonistas de la serie documental que llevó este misterio a millones de espectadores en todo el mundo, sostienen que solo una organización con conocimientos avanzados de ingeniería, como los templarios, que además dominaban técnicas constructivas notablemente adelantadas para su época en la construcción de fortalezas europeas, pudo haber diseñado semejante sistema de protección siglos antes de que existiera la tecnología naval necesaria para que otra civilización cruzara el Atlántico con esa capacidad técnica. No existe, hasta el día de hoy, prueba arqueológica definitiva que confirme la presencia templaria en Oak Island. Pero el misterio sigue completamente abierto y las excavaciones continúan activas hasta la actualidad, financiadas por millones de dólares y seguidas por audiencias masivas en todo el mundo, obsesionadas con una pregunta que lleva casi 300 años sin respuesta definitiva. Ahora bien, dejando de lado las teorías más especulativas, volvamos a lo que sí sabemos con certeza histórica, porque el final de este expediente es, en sí mismo, tan perturbador como cualquier leyenda de tesoros escondidos. Jacques de Molay, el último gran maestre de la orden, pasó 7 años encarcelado, siendo interrogado y presionado repetidamente para que confesara y comprometiera a toda la orden ante la opinión pública europea. Finalmente,
el 18 de marzo de 1314, fue llevado frente a la Catedral de Notre Dame en París para hacer una confesión pública final, un acto pensado por Felipe y el papado para cerrar definitivamente el caso ante los ojos del pueblo. Pero Molay hizo algo que nadie esperaba. Se retractó de todas sus confesiones anteriores frente a la multitud, declarando que eran completamente falsas, extraídas bajo tortura, y que tanto él como la orden eran inocentes de las herejías que se les imputaban. Furioso ante esta rebeldía pública e inesperada, Felipe ordenó su ejecución inmediata, sin juicio adicional. Esa misma tarde, Jacques de Molay fue quemado vivo en una pequeña isla del río Sena, frente a la actual ubicación del Puente Nuevo de París. Según una leyenda que ha perdurado durante 7 siglos, mientras las llamas lo consumían, Molay lanzó una maldición final contra el rey Felipe y el Papa Clemente, convocándolos a presentarse ante el tribunal de Dios dentro del plazo de 1 año. La coincidencia, si es que fue solamente eso, resulta escalofriante incluso para el investigador más escéptico. El Papa Clemente V murió apenas un mes después, en abril de 1314, y el propio rey Felipe el Hermoso, un hombre de apenas 46 años, en plena aparente buena salud, murió en noviembre de ese mismo año, tras sufrir lo que las crónicas de la época describen como un derrame cerebral mientras cazaba, cumpliéndose la maldición casi con precisión matemática dentro del plazo de los 12 meses anunciados. Y hay un descubrimiento relativamente reciente que merece mención especial en este expediente, porque cambia por completo la forma en que debemos interpretar todo lo que acabamos de contar. En el año 2001, la paleógrafa vaticana Bárbara Frale localizó, entre los archivos secretos del Vaticano, un documento que había sido catalogado erróneamente durante siglos, el llamado Pergamino de Chinon, fechado en agosto de 1308. Este documento revela que el propio Papa Clemente V, en privado, absolvió a Jacques de Molay y a los principales líderes templarios de los cargos de herejía, reconociendo que la orden en sí misma nunca había cometido los crímenes que se le imputaban públicamente. Es decir, el máximo líder espiritual de la cristiandad sabía, con certeza documentada, que los templarios eran inocentes, y aún así permitió, bajo presión política de Felipe el Hermoso, que la persecución, la tortura y las ejecuciones continuaran su curso. Este hallazgo, publicado oficialmente por el Vaticano en 2007, dentro de una edición limitada de 300 ejemplares llamada Processus contra Templarios, no es una teoría de Internet ni una especulación de documental sensacionalista. Es un documento oficial de los archivos papales que confirma, 700 años después, lo que muchos historiadores ya sospechaban desde hacía mucho tiempo. La destrucción de los templarios no fue un acto de justicia religiosa. Fue, documentadamente, un encubrimiento político al más alto nivel posible, con el silencio cómplice de la única autoridad en toda Europa que tenía el poder real de haberlo detenido. Si este tipo de investigaciones te atrapan tanto como a mí mientras las armo para ti, compártela con alguien que también disfrute de los misterios sin resolver de la historia. Cada vez que comparten uno de estos videos, este canal puede seguir reabriendo casos que la historia oficial prefiere dejar cerrados, así que no cuesta nada, y ayuda muchísimo a que sigamos investigando juntos. Hay todavía un último hilo de este expediente que vale la pena tirar antes de cerrar, porque explica por qué, 700 años después, seguimos hablando de esto con la misma intensidad que si hubiera ocurrido ayer. La supresión de los templarios no eliminó su simbolismo, y ese simbolismo terminó reapareciendo, generación tras generación, en algunos de los movimientos más influyentes de la historia moderna. La masonería especulativa, surgida en Escocia e Inglaterra a partir del siglo XVII, adoptó de forma consciente y declarada buena parte de la simbología templaria, sus cruces, sus juramentos de hermandad, e incluso grados internos dentro de algunas logias
que llevan directamente el nombre de Caballero Templario hasta el día de hoy. Novelas como la de un célebre bestseller de misterio religioso publicado a comienzos de los años 2000, o producciones de Hollywood protagonizadas por cazadores de tesoros nacionales, terminaron de consolidar en la cultura popular contemporánea la imagen del templario como guardián eterno de un secreto que la historia oficial nunca terminó de resolver. Y quizás ahí resida la verdadera razón por la que este caso nunca deja de fascinarnos. No se trata solamente de oro perdido, sino de la idea, profundamente humana, de que existe conocimiento oculto que unos pocos elegidos protegen a través de los siglos, esperando el momento adecuado para revelarlo. Sea o no cierto, esa idea ha demostrado ser, ella misma, un tesoro cultural casi tan valioso como el oro que supuestamente esconde. Entonces, ¿qué fue realmente del tesoro de los templarios? La respuesta honesta, después de revisar toda la evidencia disponible, es que probablemente no exista una única respuesta correcta, sino varias verdades parciales entrelazadas. Una parte significativa de los activos templarios, sus propiedades, tierras y buena parte de su capital documentado, terminó legalmente en manos de la Orden de los Hospitalarios por decreto papal, aunque Felipe el Hermoso logró retener una porción considerable bajo el pretexto de cubrir los costos del proceso judicial, lo cual, en términos actuales, equivale casi literalmente a que el ladrón se quedara con parte del botín bajo la excusa de haber pagado por el juicio contra sus propias víctimas. Otra parte, probablemente la más valiosa en términos de continuidad institucional, sobrevivió transformada en Portugal bajo la Orden de Cristo, ayudando a financiar una de las eras más transformadoras de la historia humana. Y una porción final, quizás menor de lo que la leyenda popular sugiere pero imposible de descartar por completo, pudo haber salido físicamente de Francia en los días previos al arresto, dando origen a siglos de leyendas, excavaciones y teorías que van desde lo históricamente plausible hasta lo completamente fantástico. Lo que sí es innegable, 700 años después de aquella madrugada de octubre, es que Felipe el Hermoso consiguió destruir a la orden más poderosa de su tiempo, pero nunca logró, ni él, ni ninguno de sus sucesores, apoderarse por completo de aquello que verdaderamente buscaba. El rey que orquestó uno de los golpes de estado financieros más audaces de la historia medieval, murió apenas unos meses después de haber quemado vivo al hombre que juró llevarlo ante la justicia divina, sin haber encontrado jamás el tesoro completo que había planeado con tanto cuidado durante meses de conspiración silenciosa. Y ese tesoro, o lo que quedó de él, transformado, disperso, reinventado bajo nuevos nombres y nuevas banderas, sigue siendo, 7 siglos después, uno de los expedientes más buscados, más excavados y más irresistibles de toda la historia humana. Este expediente queda, oficialmente, abierto. Porque a diferencia de otros casos que hemos investigado en este canal, este es uno donde la búsqueda literal continúa hoy mismo, con equipos de arqueólogos, historiadores y cazadores de tesoros trabajando activamente en distintos puntos del planeta, desde los archivos vaticanos hasta las profundidades de Oak Island. Si algún día se encuentra la respuesta definitiva, puedes estar seguro de que este canal será uno de los primeros en contártela. En Planeta Historia reabrimos los expedientes más oscuros de la historia. Suscríbete para no perderte el próximo caso.